Familia, quiero pedirles que abran sus Biblias en Daniel, capítulo 2. Vamos a estar considerando el hecho de que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y en el capítulo 2 tenemos esa verdad, cómo es que Daniel interpreta un sueño que perturbó el corazón del rey de Babilonia. Y lo vamos a hacer en dos partes. Este capítulo está rico en tantas cosas que necesitamos entender, no solo para nuestro presente, sino también para el futuro. Así es que vamos a hoy considerar la primera parte, parte número 1, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 30. La parte número 2 va a consistir del versículo 31 al 49. Así es que por favor, tengan sus Biblias en la mano. Vamos a partir yendo versículo por versículo, tratando de entender qué es lo que el Señor tiene para nosotros. En lo que hemos ya estudiado, nos dimos cuenta en el capítulo 1 que Daniel propuso en su corazón no dejarse educar por Babilonia. Él tenía un estilo de vida que tenía que ver con una cultura judía. Él era parte del pueblo de Israel, tenía un Dios, una teocracia, y él rechazó cualquier otro estilo de vida, no a la educación de Babilonia, no al estilo de vida de Babilonia, y también eventualmente Babilonia quiso cambiar su identidad y él rechazó también ello. Su nombre es Daniel y no Belsasar, y vemos cómo el Señor honró la vida de Daniel a través de ese compromiso inquebrantable. Pero ahora nos vamos a dar cuenta cómo es que el Señor usa a Daniel de una manera poderosa. Y vean conmigo, por favor, en el versículo 1, aquí en el capítulo 2, hablando del sueño de Nabucodonosor. Es la primera situación que vamos a considerar. Más adelante vamos a hablar de cómo Daniel reacciona ante lo que le está pasando al rey. Y dice la Biblia en el versículo 1, en el segundo año, esto es el año 603 antes de Cristo, del reinado de Nabucodonosor, él es el rey de Babilonia, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Nota, el rey está perturbado por el sueño que ha tenido. Y vean en el versículo 3, ahí en Daniel 2 dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Está turbado por el sueño y está turbado porque no sabe lo que esto significa. Este sueño, en realidad, algo que él no puede entender, y es porque vio una imagen muy grande, algo gigantesco que para él no tiene explicación. Vean el versículo 31. Dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Es lo que el rey vio en su sueño, una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. En otras palabras, era algo que en realidad fue más allá de las fuerzas, imaginación y entendimiento del rey Nabucodonosor, y por lo tanto él está perturbado, está inquieto. Obviamente este sueño fue causado por Dios. Y espero que Dios de alguna manera pueda causar en nosotros sueños perturbadores, tan poderosos que nos quiten el sueño, que nos inquieten para poder de alguna manera despertar a la realidad de que Dios quiere obrar en nosotros y que Dios perturbe nuestros corazones para que nos pongamos las pilas todos. El Señor en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que Dios quiere lo inclina. Proverbios dice que el corazón está en las manos de Dios y Dios inclina ese corazón en la dirección que Él quiere. Y en este momento, Nabucodonosor, como ya hemos leído, era un siervo de Dios, fue usado para disciplinar a Israel. De hecho, Nabucodonosor fue el rey que causó que el tiempo de los gentiles comenzara dentro del pueblo de Israel. Nabucodonosor destruyó Jerusalén, destruyó el templo, y desde ese momento Jerusalén dejó de estar bajo el control del pueblo de Israel.
que hasta la fecha Jerusalén, a pesar de que está bajo el control del país de Israel en este momento, lo que pasa en Jerusalén no está absolutamente bajo el control de Israel. Todavía tenemos ahí la mezquita de Omar. Los gentiles están de alguna manera todavía con sus manos dentro de esa situación. Y el tiempo de los gentiles, que comenzó con ese acto de Nabucodonosor al destruir Jerusalén y el templo, comenzó ahí ese tiempo de los gentiles, va a terminar cuando Cristo Jesús reine una vez más en Jerusalén y establezca una vez más el templo que Él va a construir. Así es que Dios ha perturbado el corazón del rey. Y quiero poner solo esto en tu corazón, hermano, hermana. Va a haber ocasiones en que tu corazón va a estar perturbado, va a estar inquieto. Va a haber situaciones en tu vida que no te van a dejar dormir. Vas a perder el sueño si tú quieres. Y he escuchado muchas veces a los hermanos decir, pastor, no pude dormir y lo que hice, me puse a orar. Y qué bueno que tomaste esa decisión, porque toda inquietud debemos considerarla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay que el Señor quiere mostrarme? Y noten lo que el Señor lleva a Nabucodonosor a hacer. El rey, ante este sueño, toma acción y llama, dice el versículo 2, hizo llamar el rey a magos. Esto en el texto original les llama charmutim. Quizá lo estoy pronunciando mal, pero es chartumim. Esa es la palabra, chartumim. Nosotros leemos magos, pero es una persona que escribe secretos. Son personas de la élite, muy educados, y ellos saben algo que nadie más sabe porque son un grupo selecto. Y también dice que llamó a los astrólogos. La Biblia de las Américas dice hechiceros. Estas son personas que hacen encantamientos secretos y se creía que podían hablar hasta con los muertos. También llamó a los encantadores, y esas personas son los que practican la brujería. Llamó a los caldeos, y algunas veces vamos a escuchar esa palabra caldeos con referencia a los babilonios, y es en referencia a babilonios, pero caldeos, dentro del contexto de lo que estamos leyendo, está hablando de un grupo que se llamaba Kasdim, y esos son los sacerdotes, son las personas que tenían control de todo lo que estaba pasando dentro de la religión en Babilonia. Y después, vean conmigo el versículo 27. Hay otro grupo más, que no se menciona aquí, pero existe, y son los adivinos. En el versículo 27, cuando Daniel está hablando ya con el rey, le dice, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos le pueden revelar al rey su sueño. Y los adivinos, para nosotros, son esas personas que podían discernir los 12 símbolos del zodiaco, lo que nosotros llamamos el horóscopo. Entonces, el rey se ha inclinado a este grupo, magos, astrólogos o hechiceros, encantadores, caldeos, adivinos. Está buscando de alguna manera sabiduría de parte del sistema religioso de Babilonia. Y lo interesante es que en el libro de Apocalipsis, eventualmente vamos a escuchar una vez más, en el capítulo 17 y 18, de la Gran Babilonia y de este sistema religioso que va a existir en aquel entonces. Aquí lo estamos viendo de una manera literal en Babilonia, y este sistema religioso compuesto de magos, astrólogos, encantadores, caldeos y adivinos tuvo mucha influencia durante el imperio de Babilonia y los imperios subsecuentes, hasta el punto de influenciar también a Roma. Y ese sistema religioso que nació en Babilonia también, al afectar a Roma, eventualmente afecta a la Iglesia Católica. Y muchos de los asuntos que vemos hoy dentro de la Iglesia Católica en realidad vienen de la antigua religión de Babilonia. Y un ejemplo que tenemos es el título Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. Y ese fue un título que los emperadores romanos empezaron a usar
partiendo de Julio César, y después, cuando el Imperio Romano desaparece, los obispos, los papas de la Iglesia Católica tomaron ese título. Y ese título no nació en la Biblia o vino de parte de Dios, sino de Babilonia. Este sistema religioso que estamos leyendo aquí, compuesto de esos individuos mencionados, los magos, astrólogos, encantadores, caldeos y divinos, y que también va a existir una vez más durante los días del anticristo, como veremos cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Entonces, noten lo que dice el versículo 2. Los hace llamar, y la razón por la cual los ha llamado, dice el versículo 2, es para que le expliquen sus sueños. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey. 3. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Quiero la explicación. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Y literalmente este texto que estamos leyendo ahorita, en el original está en arameo. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos. Cuéntanos, ¿qué soñaste? Y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y les dijo a los caldeos, a estos líderes religiosos que están hablando, recuerdan: el asunto lo olvidé. Parece ser que el rey no se acuerda qué soñó. ¿Alguna vez te ha pasado? Soñaste algo y no te puedes acordar al otro día qué es lo que soñaste, pero fue algo que te perturbó, algo que te causó inquietud. Y es probable que el rey en verdad ha olvidado el asunto. Vean conmigo el versículo 8. También dice en el versículo 8, hasta el final, dice: el asunto se me ha ido. Versículo 8 dice: el asunto se me ha ido. Entonces parece ser que en realidad el rey no recuerda lo que soñó. O quizás el rey sí recuerda lo que soñó, pero no quiere una falsa interpretación. Está quizás también poniendo a prueba a estos religiosos, adivinos, hechiceros, encantadores, para saber realmente si tienen el poder de interpretar correctamente, y los está llevando a un punto más desafiante. Díganme el sueño y la interpretación. Y dice en el versículo 5 una vez más, el rey les dice: el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño. Y aquí les está declarando las posibles consecuencias de sus actos. Si ustedes no me muestran el sueño y su interpretación, escucha esto: seréis hechos pedazos, dice Nabucodonosor, y vuestras casas serán convertidas en muladares. 6. El contraste. Pero si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. En otras palabras, el rey está dándoles un desafío muy grande aquí. Les ha dicho: quiero la explicación y hay unas posibles consecuencias. Y no estoy buscando que fallen. Quiero la respuesta. ¿Cuál es mi sueño y cuál es la interpretación? Es un desafío muy grande, hermanos. Él está perturbado y quiere saber. Y les da un ultimátum. Este es un asunto de vida o muerte. ¿Me dan la interpretación correcta y el sueño correcto o están muertos? Y aquí es cuando ellos empiezan a desconcertarse. El rey ha tenido un sueño y le responde, dice el versículo 7, por segunda vez. Y le dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Dinos lo que soñaste y te garantizamos una interpretación. Pero el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. En otras palabras, ustedes están tratando de dilatar el tiempo. En otras palabras, quieren que yo les diga lo que soñé. En este momento no me acuerdo. El asunto se me ha ido.
Y quizás va a pasar un mes o 2 meses o una semana, 3 semanas, no sé, o quizás un año antes de que yo recuerde el sueño, o a lo mejor me voy a olvidar de que tuve un sueño. Y ustedes están tratando de que eso ocurra. En otras palabras, quieren zafarse del anzuelo porque los tiene ahorita en jaque mate. Les está pidiendo algo imposible. Y noten lo que les dice en el versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente, preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. En otras palabras, estos magos, adivinos, hechiceros, caldeos, astrólogos están esperando de alguna manera que el rey les dé tiempo para que hagan lo que él ya sabe van a hacer. Mentirle, decirle algo que no es verdad. Y el rey no quiere darle la oportunidad de que le mientan. Y la verdad de las cosas es que, increíblemente, hermanos, aquí el rey Nabucodonosor está reconociendo que este grupo de individuos, los magos, astrólogos, hechiceros, encantadores, caldeos, adivinos, no son otro grupo, sino un grupo de mentirosos. Son charlatanes. Es posible también, hermanos, que Nabucodonosor esté cansado de ellos por sus mentiras y sus charlatanerías. Y es verdad que ha tenido un sueño, porque el texto nos va a declarar que en verdad tuvo un sueño, pero quizás los está poniendo en una situación donde hoy es mi oportunidad para deshacerme de todos ellos. Porque si en verdad son lo que dicen ser, la élite, los que tienen el conocimiento divino de las cosas y son brujos y hechiceros y adivinos, si en verdad lo son, como dicen ser, pues no van a morir porque me van a declarar mi sueño y la interpretación. Pero por otro lado, quizás el rey está esperando que sea verdad lo que él ya sabe, que son un grupo de mentirosos y charlatanes y no puedan declararle nada para que eventualmente él tenga una razón para eliminarlos. Pero estos individuos, estos hombres sabios, como la Biblia nos dice, le llamaba Nabucodonosor, le responden una vez más. En el versículo 10, los caldeos le respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y escuchen esto, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Están diciéndole al rey: lo que tú estás pidiendo es imposible. El único que puede hacer esto es un dios o los dioses que no están en la carne. Solo algo divino puede hacer lo que humanamente es imposible. Y este grupo de hombres obviamente no quieren cometer el error de decirle al rey: eso es lo que tú soñaste, siendo que él sabe lo que soñó, o quizás se le olvidó, pero al tratar de recordarle lo que él había soñado, entre comillas, el rey podría en ese momento recordar lo que se le ha olvidado y agarrarlos en la movida. Este grupo de personas no está dispuesta a cometer el error, siendo que el rey ya ha dicho que los va a matar. Y Daniel, más adelante, nos va a mostrar la verdad de lo que acaban de decir. Solo hay un ser, una persona que puede declararle el sueño y la interpretación al rey. Y no es Daniel, es Dios, el Dios del cielo, cuya morada no es con la carne, no es entre humanos. Él es Dios, el Dios del universo, el que ha creado a los humanos. Y es verdad lo que están diciendo ellos, solamente hay una persona que puede hacerlo. Y quiero que veamos dentro de esto que estamos leyendo, hermanos, cómo es que el capítulo en realidad quiere mostrarnos el poder y la sabiduría de Dios.
Él tiene control de todas las cosas. Él es soberano, Él es omnisciente. Y el capítulo, en base a lo que hemos estado leyendo, es lo que está buscando en ti y en mí, que entendamos que el Dios al cual tú y yo servimos tiene poder, sabiduría, omnisciencia y es soberano. Y lo vamos a descubrir conforme leemos lo que estamos analizando hoy. Y veamos ahora en el versículo 12 la decisión que toma el rey ante la incapacidad de estos hombres sabios. Por esto, siendo que ellos no pueden hacer nada, escucha esto: el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. El rey se ha enojado y ha declarado muerte para todos ellos. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Escucha ahora lo que la Biblia nos dice. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Quiere decir que Daniel y sus compañeros no estaban allí, no eran parte de ese grupo que está dialogando con el rey. Tuvieron que irlos a buscar. Y la razón, hermanos, es porque Daniel y sus compañeros no eran parte del sistema religioso de Babilonia. Ellos simplemente eran consejeros del rey. No eran ni magos, ni hechiceros, ni encantadores, ni caldeos, ni adivinos. Recuerden, Daniel ha mantenido su compromiso, un compromiso inquebrantable. Yo solo tengo un Dios y a Él solamente voy a servir. Yo tengo una identidad y no la voy a cambiar. Yo tengo un estilo de vida que es incambiable. Ellos no están allí dentro de ese grupo religioso de Babilonia. Y esto, hermanos, para recordarnos una cosa: tú y yo como cristianos hemos sido llamados para no ser parte de este mundo, para no ser parte de este sistema religioso, para no ser parte de esta educación social que se está haciendo de nosotros, tratando de indoctrinarnos en cuestiones y filosofías huecas y vanas. No hemos sido llamados para ser parte de este sistema religioso que controla el mundo. Hemos sido llamados para ser controlados por Dios, el único que puede revelar secretos y misterios, el único que tiene poder. Pero el edicto ha sido hecho. La muerte está sobre Daniel y sobre sus compañeros, y los están buscando para matarlos. Hermanos, eso nos muestra algo. Todos los edictos que el mundo pueda declarar siempre va a traer consecuencias sobre los cristianos, sobre los hijos de Dios. Por lo tanto, debemos tener cuidado cuando se trata del gobierno y sus edictos, el gobierno y sus leyes, el gobierno y sus decisiones. Cada una de ellas puede afectar nuestra vida, puede llevarnos al caos, a la destrucción. David vivió sus días aquí en la tierra sirviendo a Dios. Abraham vivió sus días aquí en la tierra sirviendo a Dios. Noé lo mismo. Job, Jonás, Daniel. Vivamos nuestro tiempo aquí en la tierra, hermanos, sirviendo a Dios. Dios va a honrar nuestro compromiso a Él. Entonces la voz llega a Daniel. Y escuchen lo que él hace. ¿Cómo es que él reacciona ante las nuevas de que van y están sentenciados a la muerte? Versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel? Está inquiriendo, ¿qué es el asunto aquí? Y Arioc es capitán de la guardia del rey. Y él, Arioc, había salido para matar a los sabios de Babilonia. Imagínense, Arioc llega con Daniel y le dice: Daniel, hay un edicto, vas a morir, es la sentencia contra ti y tus amigos y todos los sabios de Babilonia. Pero dice la Biblia aquí, hermanos, que Daniel, sabia y prudentemente, se acercó a Arioc para inquirir qué es lo que estaba pasando. Y esto me recuerda Proverbios 15. Los primeros 3 versículos, dice la Biblia: la blanda respuesta quita la ira,
El rey está enojado. Mas la palabra áspera hace subir el furor. En el versículo 2 de Proverbios 15 dice la Biblia: la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Estoy seguro de que Daniel conocía ese proverbio. Y él sabe que debe comportarse de una manera blanda. Debe ser sabio, prudente. La lengua de los sabios, como dice la Biblia, siempre va a adornar mejor tu vida, mostrando sabiduría. Y lo más interesante e importante es que los ojos de Dios están atentos y miran a los malos y a los buenos. En este caso, Daniel es un hombre bueno. Nabucodonosor es un hombre malo. Y Dios está al tanto. Dios ha inquietado el corazón de Nabucodonosor y ha hecho que haya una situación, que haya un problema. Y Daniel está inquiriendo cuál es el problema, cuál es la situación. ¿Por qué es que ahora se ha dado la orden de matar a los sabios? Versículo 15. Habló y dijo a Arioc, al capitán del rey, la pregunta que hace Daniel: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? ¿Por qué tienen que matarlos ya? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Ustedes saben lo que hay. Un grupo de hombres sabios, entre comillas, parte del sistema religioso de Babilonia, fueron incapaces, son ineptos para responder lo que el rey está demandando. Y Daniel, versículo 16, entró, escucha esto, y pidió al rey que le diese tiempo. Una vez informado Daniel, y esto es importante para nosotros cristianos, esta es la reacción de Daniel. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tenemos que inquirir, empezar a indagar cuál es el problema. Y esto nos puede ayudar a todos para resolver problemas. Y esto es un problema grande, hermanos, es un problema de vida y muerte. Y Daniel no está disgustado con nadie, no está objetando, él está preguntando, él está analizando, y lo hace sabio y prudentemente. Y ha dialogado con Arioc, el capitán de la guardia, y ahora va con el rey. Ya entiende el problema. Y todos nosotros necesitamos preguntar, las preguntas son buenas, porque nos llevan a discernir exactamente cuál es el problema. Y una vez que tú entiendes el problema, entonces tienes que actuar. Y Daniel pide que le dé el rey más tiempo. Y le dice: rey, dame tiempo y te mostraré la interpretación. Dice el versículo 16. Yo mostraré la interpretación al rey. ¿Qué es lo que va a hacer Daniel ahora? Ya sabe cuál es el problema. Y el rey le ha dado tiempo. En base a lo que estamos leyendo, es obvio que el rey le ha dado tiempo. El rey quería que muriesen ya. Y vean lo que hace. Eso es lo que hizo Daniel. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. 17. Luego que el rey le ha dado tiempo, se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Nota, hay un problema. Daniel entiende el problema ahora y está buscando ahora a sus compañeros. ¿Y para qué los buscó? Versículo 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. La reacción de Daniel: investigar cuál es el problema y recurrir a Dios en oración. Hermanos, todo problema debe llevarnos al trono de gracia, como dice la Biblia en Hebreos, para hallar oportuno socorro. Todo problema
Ve lo que hace Daniel. ¿Hay un problema? Ok, ¿cuál es el problema? Ya entendió el problema y ahora está orando. Y lo interesante, hermanos, es que está pidiendo de Dios misericordia. Porque la sentencia está puesta, muerte. Padre, danos misericordia para no perecer con los otros sabios. Hermanos, ojalá que todos nuestros problemas nos lleven a caer de rodillas delante de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos tenido grandes problemas, problemas graves? Este es un problema grave. Y muchas veces no investigamos cuál realmente es el problema. No vamos a la raíz del problema. Solo vemos un problema y empezamos a hacer lo que nosotros consideramos es correcto hacer. No buscamos a nuestros compañeros de milicia, estos nuestros hermanos en Cristo, para reunirnos y compartir el problema y decir, vamos a orar juntos porque hay un problema. Y el único que puede ayudarnos es Dios. El único que puede tener misericordia de nosotros es Dios. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos hecho exactamente lo contrario a lo que Daniel está haciendo? Tenemos un problema y nos olvidamos de que hay un Dios, aun cuando decimos creer en Dios y confiar en Dios, y vamos y hacemos lo que mejor nos parece. La Biblia dice en el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia. Escucha lo que dice Dios, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pablo le dijo a los cristianos en Filipos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, con acción de gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es importante, hermanos, reunirnos para orar. Estar unidos en oración cuando enfrentamos problemas. Padres, ¿tienen problemas con sus hijos? Únanse para orar juntos. Esposo, esposa, padres, unidos. Vamos a orar por nuestros hijos que están en problemas, que están en situaciones. Es lo que tenemos que orar. Que Dios nos mantenga unidos en medio de los problemas, buscando su rostro para hallar socorro. Ahora, vean lo que pasa. Y es lo que necesito entender, lo que tú necesitas entender. Hay un problema, entiende el problema y ponte de rodillas para orar, porque Dios te va a contestar si haces exactamente eso. Nota lo que dice el versículo 19. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Nota, el rey soñó en la noche algo. Y Dios visitó a Daniel de noche para darle la visión. Esto es, le reveló el secreto. ¿Y qué es lo que hizo Daniel ante la respuesta de su oración? La oración en conjunto que estaba haciendo con sus compañeros. Escucha lo que dice el 19. Por lo cual, al recibir la respuesta, bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel, después de recibir la respuesta, empezó a alabar a Dios. Alabar a Dios, hermanos. Eso es bendecir al Dios del cielo. ¿Se acuerdan lo que leímos en el versículo 18? Dice, pidamos misericordias del Dios del cielo. Y el 19 vuelve a mencionar el Dios del cielo. El Dios del cielo, hermanos, quiere decir que Él está por encima de todos los hombres, por encima de los asuntos de todo hombre. Es el Padre nuestro que está en los cielos. Y santificado sea su nombre, hermanos. Y es lo que debemos hacer. Y le doy gracias a Dios por nuestros problemas, porque lo que estoy observando aquí es de que gracias a el problema que Daniel enfrentó, ahora está alabando a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Job? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Ese es el punto importante que necesitamos considerar cuando estamos en medio de problemas. Hermano, hermana, si en este momento estás pasando por problemas graves, esta es una razón del por qué estás en problemas.
Para que eventualmente alabes a Dios. ¿Por qué hay problemas en mi vida? Para que eventualmente alabe a Dios. ¿Y cuál es el proceso? Tengo un problema, veo cuál es la raíz del problema y pongo todo en oración. Y la respuesta va a venir. Y el resultado, después de recibir la respuesta, es alabanza a Dios. Daniel alabó a Dios. Y nota lo que hace mientras está alabando. Quiero que notes estas alabanzas que él nos presenta en lo que estamos leyendo. Dice en el versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Cuando dice ahí el nombre de Dios, está hablando de su persona, sus características, sus atributos. Y nota, Daniel no tenía noción de qué era el sueño, cuál era su interpretación, y está en peligro de muerte. El rey quiere matarlo por la ineptitud de otros. Y él ahora dice, oh Dios, alabado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios de poder y eres un Dios de sabiduría. Y quiero decirte algo, hermano, hermana, recuerda esto, tú que tienes problemas, y yo los tengo, todos tenemos problemas. El Dios que tú sirves, el Dios que tú adoras, es un Dios que tiene poder y que tiene sabiduría. Yo te pregunto, ¿lo crees? ¿Lo crees? Dios tiene poder, Dios tiene sabiduría. Y es lo que está exaltando Daniel, el poder y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, no tengas miedo, no inquietes tu corazón, no dejes que se turbe tu corazón. Confía en Dios. Jesús le dijo eso a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Y está alabando el poder y la sabiduría de Dios. Pero otra cosa más, vean el versículo 21. Además de alabar el poder y sabiduría de Dios, que son atributos muy buenos de parte de Dios, también alabó la soberanía de Dios. Él muda, dice el versículo 21, o cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermanos, Dios está en control de todo. Él va a cambiar tus tiempos y tus edades, los eventos que estén pasando en tu vida. Es bueno que haya cambios en tu vida. Es bueno que en tu trabajo haya cambios. Es bueno que en tu escuela haya cambios, que en tu liderazgo haya cambios. Todo eso es bueno. Él pone y quita reyes. Hermanos, estamos nosotros ansiosos de saber quién va a ser nuestro próximo presidente. Próximo presidente de los Estados Unidos. Dios ya sabe quién es. Él lo va a poner y Él tiene poder para quitarlo. No necesitamos estar adivinando nosotros quién va a ser o no va a ser. Ya está declarado por Dios quién va a ser. Y sí, Él nos usa a nosotros para poner a los reyes, a los presidentes que Él quiere. Y tu voto es importante. Yo no puedo dejar de votar solo porque sé que Dios pone y quita reyes. Yo estoy en un país donde tengo que votar para que se ponga un presidente o para que se quite a otro. Y mi voto cuenta, y tu voto cuenta, y tienes que votar, debes votar. No votar es votar. Hay gente que dice, yo no voy a votar para que nadie me eche la culpa de quién está o no está. No. Si tú no votas, estás faltando a tu responsabilidad cívica. Tienes que votar. Y tienes que votar por la persona que tú consideras está alineada a los principios que la palabra de Dios establece. Pero, últimamente, si tú me preguntas quién puso a nuestro presidente, la respuesta es Dios. Y entonces, ¿para qué voté? Es algo que yo tampoco entiendo. Lo que sí entiendo es que tengo que votar y que al final del día Dios lo va a poner. Yo sé, causa dolor de cabeza. Pero Dios es soberano. Y Dios
tiene todo bajo control. Él da sabiduría y da entendimiento. Por lo tanto, hermanos, tenemos que alabar a Dios. Quizás tienes un problema ahorita. Recuerda, Él tiene poder y sabiduría. Y Él va a controlar todos tus asuntos, todos tus eventos. Y en el proceso te va a dar sabiduría y te va a dar entendimiento. Y alaba a Dios por eso. Otra cosa, versículo 22. A veces nosotros estamos orando y le estamos declarando a Dios todas las cosas. Y es bueno. Eso nos ayuda a ventilar nuestra frustración. Y si quieres contarle todos los detalles de tu problema a Dios, cuéntaselos. Eso te va a ayudar a ti. Pero Dios ya sabe todos los detalles de tus eventos y de tus problemas. Nota, 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. No hay nada oculto, hermanos. ¿Qué no sabe Dios? Dios lo sabe todo. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, dice la Biblia, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:13. Todos debemos alabar a Dios porque Él tiene conocimiento. Por lo tanto, hermano, si estás pasando por un problema, trata de entender tu problema para que sepas qué hacer cuando vengas al trono de gracia para orar. Y debes venir confiando de que Dios te va a dar respuesta. Él tiene poder, Él tiene sabiduría y Él te va a dar a ti la oportunidad de ver cómo Él controla tu vida y va a resolver tus problemas, va a resolver tus situaciones. Está bien si quieres contarle todos los detalles de lo que te está pasando, pero una cosa debes entender y alaba a Dios por eso. Él ya sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que está pasando. Aún lo interno que tú no sabes, Él lo sabe. Y Daniel dice, bendito sea el nombre de Dios por su poder, por su sabiduría. Él controla todo, gloria a Dios. Él conoce todo, gloria a Dios. Y está bendiciendo a Dios. Pero algo más interesante. Observa en el versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres. Nota cómo Daniel le llama a Dios, Dios de mis padres. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios conocía su historia. Dios sabía de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Daniel sabía cómo Dios había ayudado a Abraham, cómo había ayudado a Isaac, cómo había ayudado a Jacob, cómo había ayudado a todos los demás padres que él había tenido como hijo de Israel. Él sabía históricamente el poder y la sabiduría de Dios. Hermano, quiero que entiendas algo. Es importante conocer nuestra historia. Yo le doy gracias a Dios porque esta nación, los Estados Unidos, fue fundada por principios cristianos. Muchos de los fundadores de esta nación habían ido al seminario, conocían a Dios, eran teólogos, gente que amaba a Dios, con principios morales fundados en la palabra de Dios. Dios les dio discernimiento para crear este experimento americano que ha dejado con la boca abierta a muchos en el mundo. ¿Y qué es lo que estamos viendo en nuestros días? Personas que quieren destruir la historia de nuestra nación. No quieren que nosotros aprendamos y recordemos todos los milagros que Dios hizo a los padres fundadores de esta nación. Lee sobre George Washington, un hombre que amaba a Dios, un hombre que fue guiado por Dios para ganar batallas que ante los ojos del Imperio Británico eran batallas ganadas. Y sin embargo, Dios le dio la sabiduría. Fue un hombre capaz de entender lo que implicaba ser el general de las Fuerzas Armadas de América para vencer al pueblo británico. Y sin embargo, al final, después de la victoria, él renunció y regresó a su casa como él había prometido y dejó que esta nación votara y eligiera a un presidente de una manera como nosotros conocemos hoy, a través del voto de cada individuo. Nosotros, hermanos, hemos visto otras naciones que han establecido dictaduras, que han llevado revoluciones, pero nunca fundamentaron sus principios en las cosas de Dios. Y, por lo tanto, se convirtieron en dictaduras, en gobiernos
que causaron estragos y daño a sus ciudadanos. Y sin embargo, hermanos, a través de la historia, Dios levantó a Abraham, Isaac, Jacob y eventualmente Moisés, lo saca al pueblo de Israel de Egipto, crea una teocracia y vimos la mano poderosa de Dios guiándolos bajo los principios que Él estableció, los 10 mandamientos. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender al Dios de nuestros padres, también los que fundaron esta nación, hombres de Dios, que también se dejaron guiar por los 10 mandamientos. Y dice Daniel: oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Nota, que le dio sabiduría y fuerza. Y es lo que Dios te va a dar, fuerza y sabiduría para seguir adelante a pesar de tus problemas y tus situaciones. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Versículo 23 nos está mostrando claramente que Dios respondió la oración. ¿Crees, hermano, hermana, que Dios va a responder tus oraciones? Si lo crees, empieza a orar. Pero si no estás orando, si no estás clamando delante del trono de gracia para hallar oportuno socorro, ¿cómo esperas que Dios te conteste? ¿Cómo esperas alabar a Dios por la respuesta, por la bendición y la oportunidad que Él te va a dar de vencer tus problemas y dificultades? Él está alabando a Dios por la respuesta. ¿Y qué es lo que hace? Nota, un problema, vamos a orar, Dios va a responder. La respuesta vino, empezó a alabar a Dios, a dar gracias por todo lo que Él le ha dado, por todo lo que Él ha reconocido en ese momento, pero ahora es tiempo de actuar. Se levanta de la oración y se encamina, después de haber orado. Ora, recibe la respuesta y actúa, después de alabar a Dios. 24. Después de esto fue Daniel a Arioc. ¿Se acuerdan el capitán que andaba buscando para matarlos? Al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Ahora aquí, hermanos, Arioc se está jugando la vida. Pero estoy seguro que Arioc conocía muy bien a Daniel. En realidad, Arioc está confiando en lo que le está diciendo Daniel. Imagínate si Daniel no tuviera la respuesta y era un charlatán también. Arioc también hubiera muerto por su falta de integridad en lo que el rey le había pedido. Pero sin embargo, hermanos, estoy seguro que Arioc sabía y conocía la integridad de Daniel. Y esto nos muestra algo más. Es importante que tú, que yo seamos hombres y mujeres de integridad, porque nuestras acciones van a afectar a los demás. Él viene declarando realmente algo que Dios le ha dado. Pero ten cuidado. Nunca digas Dios ha dicho si Dios no ha dicho. Nunca digas Dios me dijo si Dios no te dijo. Nunca digas vamos a hacer esto porque Dios está diciendo si Dios no está diciendo. Vas a causar daño a los demás. Pero en este caso Daniel ha escuchado la voz de Dios e íntegramente le dice: llévame para hablar con el rey. Versículo 25, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Escucha la respuesta. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero, dice el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos. Nota, no dijo, pero yo lo voy a hacer. Daniel, hermanos, no se está levantando el cuello. No le está quitando la gloria a Dios. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel está diciendo: rey, Dios te va a decir lo que va a pasar al final de los días, los postreros días. Y los postreros días, hermanos, es el plan de Dios para la humanidad
que se llevarán a cabo hasta el reino del Mesías Cristo Jesús. Y es lo que vamos a leer en la segunda parte, los detalles específicos de lo que Dios va a hacer antes de que sea establecido el reino de Cristo Jesús. He aquí, dice el versículo 28, tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Es algo futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios te va a decir a ti, oh rey Nabucodonosor, lo que va a pasar en el futuro. Esto es algo incambiable, inmutable, porque viene de parte de Dios. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Observa la humildad de Daniel. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación. En otras palabras, yo no soy más sabio que nadie, no soy especial, no soy único, soy como cualquier ser humano. Aquí el único que tiene poder, sabiduría, soberanía, control de todas las cosas y conoce hasta lo oculto es Dios. Y Él ha tenido a bien usarme a mí, dice Daniel, para mostrarte a ti lo que va a venir en el futuro. Y escucha el 30 al final. Y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Dios te va a revelar en este momento lo que Él mismo ha puesto en tu corazón. Y esto me hace recordar a Santiago cuando dijo, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. No seas sabio en tu propia opinión, dijo el proverbio. Busca a Dios. Y aquí vemos a Daniel, hermanos, actuando con sabiduría y diciéndole al rey, Dios ha inquietado tu corazón porque Él quiere revelarte algo. Y esto es el futuro. Vas a saber exactamente lo que va a pasar con tu reino y con los otros reinos que vienen y eventualmente con el reino del Mesías, Cristo Jesús. Porque últimamente los postreros días van a terminar cuando Cristo Jesús reine aquí en la tierra, hermanos. Nabucodonosor destruyó Jerusalén, tomó el templo y lo destruyó también. Desde ese momento empezó el tiempo de los gentiles y el tiempo de los gentiles va a terminar más adelante en algo que se llama el Armagedón. Una batalla que Jesús va a llevar a cabo cuando Él regrese aquí a la tierra después de la tribulación. Y Dios, en su gracia, le está mostrando a Nabucodonosor quién es Él. Y quiero dejarte con esto, hermano, hermana. Si tú ya eres cristiano, va a haber problemas y dificultades en tu vida. Razón para que nos pongamos a orar, alabemos a Dios y Él revele lo que hay en nuestro corazón. Y es bueno que sepamos, hermanos, lo que hay en nuestro corazón, porque eso nos lleva a un cambio. Dios quiere cambiarte y Dios quiere transformarte. Pero si tú no eres cristiano, como Nabucodonosor, Dios va a inquietar tu corazón, Dios va a poner situaciones difíciles que te van a dejar sin paz, no vas a poder dormir, porque lo que Dios quiere es revelar lo que hay en tu corazón. ¿Y sabes lo que hay en el corazón de alguien que ha pecado contra Dios? Enemistad contra Dios. Y si tú eres enemigo de Dios, vas a terminar lejos de Dios, en el infierno. Y Dios no quiere eso para ti. Él preparó el infierno para Satanás y sus ángeles, no para nosotros. Lo que Dios preparó para nosotros es el reino. Y Él quiere que tú seas parte del reino. Pero si tú no reconoces tu pecado que hay en tu corazón y no buscas el arrepentimiento y buscas el perdón de Dios, entonces no va a haber una transformación. Y vas a morir en tus pecados y en tus delitos. Y Dios quiere mostrarte el pecado que hay en ti. Y al mismo tiempo mostrarle lo que Él hizo por ti. Porque últimamente Él quiere que seas parte del reino de los cielos. Algo que Él ha preparado para nosotros los seres humanos. Pero necesitamos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, pedir perdón y entregarle nuestra voluntad a Dios para que Él haga su voluntad. Así es que por lo tanto,
quiero dejarte con eso. Analiza tu vida en este momento. ¿Dónde estás tú en referencia a Dios? Si Dios te está atribulando y eres cristiano, eventualmente vas a terminar alabando a Dios después de haber orado por eso y ver su mano sobre tu vida. Si no eres cristiano, mi deseo en mi corazón es que eventualmente termines entregando tu vida a Dios para que haya paz en tu corazón. Cristo Jesús es lo que tú necesitas, así como yo, para ser parte del reino de los cielos. Así es que, familia, esto es el sueño de Nabucodonosor y la reacción de Daniel ante la situación que este sueño creó. La segunda parte, vamos a ver cómo Daniel le declara al rey el sueño y le da la interpretación, y vamos a aprender grandes cosas que vienen en el futuro. Cosas que tienen que ver con el reino del Mesías, Cristo Jesús. Padre bueno.